les bendiga. Hace tiempo que vieron que cuando uno tiene que compartir la palabra, a veces piensa que bueno, vamos a compartir la palabra y podemos compartir aquello que nos queda más cómodo. Y no es el caso. En mi caso siempre el Señor a veces me hace que no me pueda despegar de algunos temas. Hace tiempo que el Señor habla a mi corazón con respecto a su soberana voluntad, a sus propósitos sobre nuestras vidas, pero sobre todas las cosas a permanecer como Él quiere, como a Él le agrada. Y esto hace tiempo que venía dando vueltas en mi cabeza. Bueno, lo compartí con los chicos un día jueves también, así que los chicos de la casa van a recordar lo que compartí. Pero digo que no me pude despegar porque Dios es el que habla y es el que muestra. Y recién pensaba en la soberana voluntad del Señor, en aceptar su amor, en aceptar sus propósitos, y qué difícil que a veces se hace aceptar los propósitos de Dios cuando no son aquellas ideas o aquellas cosas que tenemos nosotros, objetivos, cosas que nos planteamos, proyectos que queremos alcanzar y no, finalmente por algún motivo nunca se dan. Dios tiene otros planes y daba gracias al Señor porque yo decía, Señor, no quiero permanecer en ti con esta mentalidad, con este corazón. Podemos elegir de qué manera permanecer en el camino de Dios, podemos determinar de qué manera voy a servir al Señor. Y esto me trajo un poco de temor, porque yo decía, Señor, yo quiero servirte de corazón y hacer tu voluntad. Creo que a veces lo hablamos, lo decimos, pero llevarlo a la práctica es totalmente distinto, ¿no? Y esto me llenaba de mucho temor, pero también de un compromiso muy fuerte y de venir cada día a los pies del Señor y buscar en su presencia la dirección, la paz, el deseo, el anhelo cada día de estar siempre tomados de Él. Yo quiero que me acompañen, por favor, al libro de Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Y acá dice el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya.
¿qué podemos hacer? ¿O de qué manera podemos permanecer en el Señor? A veces creemos que podemos permanecer en el Señor y podemos engañarnos a nosotros mismos de una manera muy creíble. Hasta nos podemos mentir con mucha fuerza. Y pensamos que estamos permaneciendo en el Señor porque cumplimos con ciertas cosas que nos piden, ciertas cuestiones que son muy básicas. Y a veces creemos que son estas reglas o estos mandatos los que nos tienen que regir nuestras vidas, lo que nos dicen en definitiva los hombres, lo que nos dice una cuestión cultural, una cuestión familiar. Y pensamos que vamos a la iglesia y con esto es suficiente. Permanecer en el Señor es venir a la iglesia, no estoy diciendo esto no hay que desecharlo, al contrario. Es donde el Señor envía bendición y vida eterna, donde el Señor derrama de su Espíritu Santo, de su poder y hace cosas maravillosas. Pero esto no solo es servir a Dios y permanecer en Él, esto es una parte nada más. Permanecer en el Señor es otra cosa, es estar pegados a Él, es estar dependientes de Él, es estar recibiendo la savia que es el Espíritu Santo del Señor que nos revela todo lo de Dios y nos los da a conocer y nos muestra el camino y nos guía. Dice, yo soy la vid verdadera, Él es la vid verdadera. ¿Qué podemos hacer fuera de Él? Hay muchas cosas que creemos que estamos en Él y a veces no estamos en Él, ni permanecemos en Él. Permanecemos en las costumbres, en cierta liturgia, cumplimos con cosas, pero permanecemos en Él. Cuando veo las Escrituras y veo algunas historias me doy cuenta que siempre confronta el Señor nuestro corazón y decimos, ¿permanezco realmente en el Señor? ¿Vivo en la fe con la cual el Señor nos ha hecho libres? A veces cuando miramos a los hombres y vemos las decisiones de los hombres equivocadas o no equivocadas, pensamos que todas nuestras cuestiones se definen en cuestiones humanas. Y cada vez que vamos a la palabra vemos que las cuestiones no se dirimen o no se definen entre hombres, sino que Dios es el que hace, dicta, pone, saca, trae. Y estas cosas a veces nos ponen ahí ante esta pregunta, ¿realmente estoy permaneciendo en el Señor? ¿Vivo en esta fe en la cual el Señor me hizo verdaderamente libre? Esta fe que no tiene nada que ver con que me vaya bien, con que me vaya mal, con que esté a punto de morir, con que esté a punto de que todas las cosas me salgan como yo pienso, está mucho más allá. Es el escuchar la voz de Dios, es hacer la voluntad de Dios, es estar en el mismo canal que está el Señor. Estar en paz cuando hay guerra. Estar en guerra, pero estar tranquilos y esperando y confiados. De eso estoy hablando. De permanecer verdaderamente en Dios. Y el que permanece verdaderamente en Dios puede encontrar en medio de la peor guerra y de la peor circunstancia un lugar ideal para que Dios sea glorificado. Esto entendía, después de muchas veces que he compartido, que he leído esta parte, el Señor siempre revela algo.
y siempre nos muestra un poquito más. Permanecer en su amor es permanecer haciendo su voluntad, es estar abrazado a su palabra, es venir al culto, es estar juntos con los hermanos, es estar en amor, en ese amor con la cual el Señor nos amó, ese amor que es genuino, que es sincero, ese amor que se juega, no que especula, ese amor que se la juega entero. En ese amor perfecto, que es el amor con el cual Dios nos ha amado, por el cual Él puso la vida, por ese mismo amor, nosotros tenemos que poner la vida por cada uno de nuestros hermanos, ¿no? ¡Qué tremendo! La vida de un justo siendo entregada por todos nosotros que somos injustos. El Señor, esa es la justicia para nuestro Dios. Un justo, santo, dando la vida por todos nosotros, que estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Yo quiero que, para que entienda mejor a qué me refiero, quiero que me acompañe, por favor, al libro de Daniel. Voy a quedar simplemente con un ejemplo. Daniel es un hombre, junto con sus amigos, fueron llevados cautivos a Babilonia, de Judá, y estuvieron allí porque Dios así lo permitió. Dios quiso que estén allí en ese lugar, sirviendo a Dios. Pero uno dice, bueno, pero no estaban en la iglesia, pero estaban sirviendo a Dios. Y yo decía, Señor, qué distinto que pensamos. A veces creemos que servir a Dios es simplemente cumplir con ciertos ritos, con ciertas costumbres litúrgicas. Y estaba Daniel sirviendo a Dios. Y era un hombre de estos que uno siempre quiere tener al lado, ¿no? Un hombre fiel, un hombre sabio, un hombre de Dios, un hombre que tenía ciertas cuestiones que quiero analizarlas junto con ustedes y que me parece que es oportuno que ahondemos en estas cosas. Dice el capítulo 6 de Daniel, verso 1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un hombre fiel, un hombre lleno de la presencia de Dios, pero un hombre forzado. Estamos de acuerdo que estas cosas no se logran de un día para el otro. Caer bien justamente a un rey era muy difícil en aquel entonces y había que ser muy eficiente para caer bien a un rey. Con mucha dificultad a veces podemos caer bien nosotros en nuestros lugares de trabajo, en nuestros jefes, ¿no? Se imagina, o podemos llegar a pensar o a ponernos en el lugar de Daniel, lo complejo que es justamente agradar a un rey en esa etapa histórica. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores porque en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado con él. No había nada para poder decir, bueno, mirá, acá a este lo vamos a agarrar. Fíjense cuando decimos, a veces el enemigo siempre está buscando el lugar más débil para venir y atacar, ¿no? Está el ejemplo de Amalek,
¿no? Que venían y atacaban por la retaguardia y siempre atacaban la parte más débil del campamento. Dios se había enojado en aquel tiempo mucho por lo que habían hecho los amalecitas. Pero ahí estaba, esta gente estaban tramando cosas y estaban buscando un punto débil y no lo encontraban. Y pensaba, tengo puntos débiles, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo estoy? ¿Realmente me conocen porque digo que voy a la iglesia o me conocen porque trabajo de verdad? ¿Porque estoy comprometido con la tarea que hago? ¿O me conocen simplemente porque digo que voy a la iglesia? ¿Vieron la diferencia? Y entiendo que permanecer no es decir que voy a la iglesia. Permanecer en Él es vivir como a Él le agrada. Pero eso es muy difícil. Tengo que hablar como el Señor me pide, tengo que comportarme como el Señor me pide. No tengo que hacer ciertas cuestiones que el mundo lo tiene naturalizado. Y a veces hablo como la gente del mundo, a veces digo las cosas que el mundo dice. Entonces, ¿en quién permanezco? Si no vivo de esta manera, permanezco en mi idea, permanezco en una idea que yo tengo de iglesia o de lo que le agrada a Dios. Por eso yo digo, a veces nos engañamos demasiado o tenemos un corazón perverso, la cual nos engaña con mucha facilidad y nos hace creer que haciendo este tipo de cosas podemos llegar a hacerle creer a alguien que realmente soy cristiano o que vivo de una manera que le agrada a Dios. Después el mundo blasfema en contra del Señor y en contra de la iglesia, ¿no? Por justamente los testimonios que a veces lamentablemente damos. Y digo, Señor, qué tremendo, ¿eh? Buscaban una ocasión, un motivo, y no lo podían encontrar. Y esto decía, Señor, que puedas formar en cada uno de nosotros un corazón que permanece en Él, que escucha su voz. Hace tiempo el Señor viene hablando de santidad, viene hablando de que quiere formar en nosotros, en su iglesia, en este pequeño remanente, una iglesia que le ame, que esté comprometida con Él, realmente comprometida. Que le sea muy difícil, que le sea imposible pecar. Que no se le ocurra ni siquiera por la mente hacer algo que dañe a Dios, ni que ofenda a Dios. Y uno dice, pero esto es una locura total y absoluta. Dice la palabra del Señor que el justo por su fe vivirá. Entonces, hermano, quiero decirte que no es una cuestión de fuerzas, es una cuestión de fe. Y la fe me hace libre, verdaderamente libre. Cuando yo creo y confío que no es por mis fuerzas, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, podemos experimentar esta libertad de decir, bueno, Señor, débil aquí, pero fuerte cuando te miro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando creo verdaderamente en Él. Y estoy descansando en Él. Y estoy esperando en Él. Aleluya. Bendito sea el Señor porque podemos ver su mano y su fidelidad. Miren, dice, entonces el verso 5 dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío por siempre vive. ¿Vieron lo que una vez creo que Miguel decía? Siempre se juntan, ¿viste? A escondidas. ¿Cómo es el enemigo? Nunca va a actuar de frente, nunca va a actuar a donde esperamos que viene el enemigo. Siempre actúa de atrás y nunca vienen solo. Siempre están con un grupo
¿no? Con séquitos, ahí para tramar algo. Y esa siempre es la actitud del enemigo hacia con nuestras vidas. Por eso hay que estar tan alertas, hay que estar tan atentos. Efesios 6 nos habla de las armaduras que tenemos que llevar. Nunca tenemos que dejar de orar, de leer la Biblia, de tener la confianza en Él, de confiar y creer verdaderamente en sus promesas, porque eso hace que nosotros podamos avanzar en un camino que está minado de dificultades y de trampas que el enemigo utiliza y que Dios también permite. Dios también permite, porque nos ama y porque Él quiere y desea que nosotros aprendamos a caminar en fe, no en nuestras fuerzas. Aleluya, bendito sea Dios. Esto no es nada fácil, pero esto es posible, aleluya. Lo podemos creer, hermano, no, cuando uno afirma estas cuestiones, no te mires a vos mismo, mirá lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos hizo libres, es la victoria de Cristo, Él tiene los méritos. Si miramos a Él y confiamos, seguramente vamos a hallar el gozo y las fuerzas necesarias para vencer lo que venga, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, todo, perdón, no me acuerdo dónde dejé, sátrapa, en el 6 iba. Bien, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Listo, ya estaba. Se terminó la vida de este hombre. Era tan perfecto lo que estos hombres tramaban que era un plan que no tenía ningún tipo de posibilidades de que falle. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Pero vamos a ver esta parte, hermanos. Vamos a ver esta parte, el verso 10. Es muy interesante. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se fue a ver al rey urgente porque se llevaba bien con el rey. Entonces trató de buscar trató de pedir una audiencia con el rey para que pueda interceder de alguna manera y que pueda revocar esa ley que había sido tramada por esta gente. ¿Dice así la Biblia? No. Permítame, vamos a seguir leyendo. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Los que permanecen verdaderamente en el Señor saben a dónde tienen que ir. No fue a pedirle ni a darle lástima al rey, a ver, pobrecito, que de mí. Fue a donde verdaderamente se ganan las batallas. Fue a donde verdaderamente se obtienen los triunfos. Los triunfos se obtienen de rodillas. Los triunfos en Dios, los triunfos espirituales están a los pies del Señor. Y este hombre no tenía ningún problema. Abiertas las ventanas hacia la ciudad amada. Oraba y daba gracias a Dios. Cuando se entera, yo digo, bueno, pero este hombre tendría que haber estado muy compungido,
pero daba gracias, aleluya. Qué fortaleza, qué claridad espiritual. Por eso digo que en los peores lugares donde Dios nos puede mandar y está lleno de guerra y de conflicto, ese puede ser el mejor lugar para cada uno de nosotros. Primero, porque sabemos que Dios quiere que estemos ahí. Y segundo, porque tenemos que estar tranquilos, que donde el Señor nos mandó, Él siempre nos va a guardar y nos va a cubrir. Y además nos va a asistir permanentemente ante cualquier embate del enemigo y aún ante cualquier cosa que pueda suceder. Dios es fiel. Y ahí estaba, dice, y las puertas y las ventanas, dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Y se ve que este hombre no era un hombre que no estaba acostumbrado a orar. Dice que como lo hacía antes. ¿Hace cuánto que no oramos? ¿Hace cuánto que no buscamos a Dios? Y a veces, hermanos, yo soy sincero con esto, no estoy hablando de una postura, de una posición. Sí estoy hablando de buscar a Dios, sinceramente. De tener un encuentro con Él. Este hombre lo hacía 3 veces por día. ¿Y sabe qué? Pero no lo hacía así nomás. Este hombre creía, era un hombre de fe. Ahí está la diferencia. Este no era como los demás judíos que iban y lo hacían tipo ritual, tipo liturgia. Iba y cumplía con el rito, se levantaba y ya está, listo. No, no. Este creía. En él había fe. Esa fe que mueve las montañas, esa fe de creer en ese Dios, que era más probable que muera, pero que no le falle a Dios. Que era más probable que ese mismo día él termine, porque era ir en contra, no de lo que él creía, ir en contra de fallarle a su Dios, a quien él amaba y a quien él servía. Qué tremenda convicción. Y hermanos, vamos a leer más adelante que aún los demás, aún el rey, también declara esto de una manera extraordinaria. Qué lindo que es permanecer en Dios. ¿Saben por qué? No solo por las cosas que Dios hace, pero cuánta bendición podemos ser si permanecemos en Él. No depende de lo que hacemos. Depende de permanecer verdaderamente en Cristo y confiar y esperar. Y podemos estar en un mismo polvorín, pero Dios, si está con nosotros, hermano, que explote todo, el Señor nos va a guardar. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Estaba en la presencia de Dios. No estaba Daniel en cualquier lugar. Dice que estaba en la presencia de Dios y no le importó. Que estaba ahí justo y todos los sátrapas y gobernadores vinieron y lo querían agarrar en las manos en la masa. ¿Y sabe qué pasó? Lo agarraron en las manos, con la mano en la masa, justo. Listo, ya estaba todo. Fueron luego al rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel.
Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza del rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo al que tú sirves, no había dudas. No había dudas que ese hombre servía a Dios. No solo porque oraba, sino porque creía. Sino porque permanecía. Y ¿sabe qué? También se había hecho conductas de oración. ¿Qué tiene que ver esto, no? Sí, tiene que ver. Hace varios años que estoy en la casa bíblica. Y no ando buscando ni pregunto, simplemente más de uno me dijo: Fer, me fui de casa bíblica hace años y cada vez que me levanto a la mañana me voy a buscar a Dios. Los devocionales se quedaron en mi vida. ¿Y sabe qué, hermano? Veo a este hombre que iba y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Qué bendición la casa bíblica, ¿eh? Qué cosas enseña. Nos enseña que tenemos que levantarnos temprano y buscar a Dios. Y ahí está la victoria del día. También recuerdo en la casa bíblica cuando vendíamos, salía y muchos jóvenes, ¿saben qué? Se ponían a orar antes de salir. Y el Señor prosperaba y se vendía todo. Dios es fiel. Y son estas conductas que se crean, que se generan, y ¿sabe qué? Dios las respalda. Y Dios comienza a hacer la obra. Y Dios comienza a ablandar el corazón. Después de muchos años, después de que salieron de casa bíblica, lo hacen. Aunque sea automáticamente, pero lo hacen. Y no es en vano. Aleluya. Cuánta bendición, cuánto Dios ha hablado, cuánto Dios sigue hablando en los devocionales. Cuántas predicaciones de los chicos de Casa Bíblica desde acá nos han bendecido tanto. No sé si decirlo, pero más o menos el 80% salen de los devocionales. Dios nos habla. Porque Dios está formando una generación de hombres y de mujeres que realmente confían y crean. Pero no confían y crean simplemente de una manera azarosa. No, confían y crean porque se hicieron una conducta de búsqueda de Dios. Leen la Biblia a la siesta en vez de hacer otra cosa. Saben que tienen que leer y lo hacen. Y Dios les habla, los bendice y son un instrumento en la mano de Dios, son las columnas de la iglesia, son los que se establecen y los que bendicen en los lugares donde están, son una gran bendición. Aleluya. Mire si no tiene sentido. Mire si Dios no es fiel con nuestra iglesia por la visión que Dios nos ha dado. Tenemos que levantar nuestras manos y darle gracias a Dios que nuestros hijos tienen un lugar donde pueden recibir la sana doctrina y donde estamos acompañando en este proceso, simplemente acompañamos para que Dios se forme en la vida de cada joven. Por eso cada día necesitamos también sus oraciones, porque esto nos sostiene y nos da fuerzas cada día para seguir haciendo lo que Dios nos ha demandado. Con humildad y con sencillez de corazón. Pero queremos hacerlo como a Dios le agrada. Y a veces no es fácil. Y acá estaba Daniel, jugándose la vida. Acá estaba Daniel, lleno del poder del Espíritu Santo. Fue tirado al foso.
Los leones no abrieron su boca, había un ángel ahí que estaba guardando la vida de Daniel. El rey, que se había dado cuenta de la situación, no pudo dormir en toda la noche porque no quería que ese hombre tan fiel y lleno del poder del Espíritu Santo muriera. Y le dice el rey de una manera conmovedora, la tristeza de este hombre, dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué tremendo. No sé si iba a los cultos, a las reuniones, pero este hombre vivía como a Dios le agrada. Y eso es lo que nos tiene que animar, que tenemos que vivir como Dios quiere, en los lugares donde estemos. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con un anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Ante él fui hallado inocente. Ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¡Aleluya! Y ese Dios de Daniel es el Dios que tenemos, es nuestro Dios. Este Dios que hace cosas maravillosas es nuestro Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Puede ser que hoy estés en un pozo, no en el de Daniel. Puede ser que hoy te halles en el más profundo lugar. Y hasta no creas que Dios lo puede hacer. Y hasta a lo mejor pienses que esté todo perdido, que no lo vas a poder alcanzar. Hay alguien que está muy interesado para que vos creas estas cosas y que yo también crea estas cosas, que es el enemigo. Él sabe dónde pegar, él sabe dónde dar, digamos, la trompada. Siempre es efectivo. A lo mejor hay problemas en tu trabajo, a lo mejor problemas en tu familia. Vos decís: Señor, vengo a la iglesia, pero realmente no creo que las cosas cambien. Pero hay una cosa que los que permanecen a Dios tienen claridad espiritual. Los que permanecen creen hasta el último momento. Y usted me puede decir: bueno, pero Esteban era un hombre fiel, un hombre que predicaba la palabra y lo apedrearon y se murió. Sí, es verdad. Por eso hoy hablaba de la soberanía de Dios. Por eso hoy también digo: Señor es soberano y hace como quiere. Había cosas a lo mejor que Daniel en este tiempo tenía que hacer. Dios permite un montón de cosas que nosotros no queremos que pasen, ¿no? Dios permite. Y a veces las cosas que pasan son difíciles de asimilar. Una pérdida de un familiar, una pérdida de trabajo, que son cuestiones desesperantes, más cuando uno tiene hijos y necesita salir adelante.
Ayer ayer o anteayer, la semana pasada, veía en un canal de noticias las empresas cómo están. De cada $100 que le entran tienen que pagar $106. O sea que el Estado es el socio mayoritario de la empresa. Yo digo, Señor, ¿y esto cómo? ¿Cómo se sale de esto? Y ¿sabe qué, hermano? A lo mejor ese puede ser tu pozo también. No sabes qué vas a hacer. Pero yo quiero decirte, hermano, que Daniel nunca dejó de confiar. Seguramente lo estaban tirando en el foso y podía ver al ángel, porque permanecía en ese Dios poderoso. Porque confiaba en Él. Él no sabía si iba a vivir, Él no lo sabía, pero confiaba. Esteban, cuando moría y lo apedreaban, miraba al cielo y veía la gloria de Dios. Ese era el propósito para él. Pero ahí estaba Daniel y veía al ángel. Esteban miraba y veía la gloria de Dios. Y ahí estaba Daniel mirando el ángel que tapaba la boca de los leones. Y esta puede ser hoy lo que Dios quiere para tu vida. A lo mejor el Señor está tapando bocas de leones, si nos animamos a creer. Amén. Hoy el Señor quiere tapar bocas de leones, de situaciones que hasta nosotros mismos a veces no podemos manejar. Y que, hermano, vos sabés y yo lo puedo saber. Con tus hijos, con tu trabajo, con los lugares donde te moves, con las personas que frecuentás, en los estudios. Pero el Señor quiere decirte que confiemos en Él, que creamos en Él, que Él no ha dejado de ser, que así como estuvo con Daniel va a estar con cada uno de nosotros. Aleluya. Pero tenemos que permanecer en Él. Esto no es yo creo y no me comprometo, no, yo creo y me comprometo. Aleluya, cuánta bendición hay en esto. Creo y me comprometo a vivir como a Dios le agrada. Si le amamos a Dios, bueno, hagamos su mandamiento. Dice la palabra, dice esto. ¿Es fácil? No es fácil. Hay que morir. ¿Cuándo? Cada día. Uf. Pero ¿sabe qué? Dios se muestra. Y ¿sabe otra cosa que es tremendamente importante? Que Dios es glorificado. Porque no es. Fíjense que acá, luego que este rey lo ve sano y salvo, comienza a glorificar a Dios. Y Dios es glorificado sino por Daniel. Daniel ha sido un hombre fiel, pero este rey estaba conmovido para que no haya más nunca un edicto que vaya en contra de este Dios, porque este Dios es el verdadero Dios. Y Dios es glorificado. Hermano, que tu vida y que mi vida pueda ser para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos pueda bendecir el nombre de Dios. Que pueda llevar gloria a Dios. Que los demás puedan decir verdaderamente estos son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado. Porque alaban a Dios cuando ven a sus hijos hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo, aleluya. Permanecer. Le voy a invitar a los músicos, si pueden subir por favor, así terminamos. Y hablaba de creer y hablo de confiar. El libro de Hebreos, muchos años después, Jesús habló y dijo unas palabras con respecto a Daniel después de muchos años que pasó y de las cosas que Dios hizo a través de la vida de este hombre. El libro de Hebreos 33 también está en esa cantidad de hombres que pasaron. Hebreos 11, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora.
Algo de la fe. La galería de la fe, gracias Carla. La galería de la fe. ¿Cuántos hombres pasaron? ¿Cuántos hombres marcaron? ¿Y cuántos hombres marcados? Y hermano, hoy el Señor puede poner una marca en nuestras vidas. Una marca fulminante que haga que nuestras vidas no sean más la misma. Que pueda transformar de tal manera que podamos vivir y anhelar cosas que antes no anhelábamos. Vivir en santidad, guardarnos del pecado, librarnos de todo mal pensamiento, de todas cuestiones que tienen que ver mucho con los hombres. Pero acá está. A ver. La galería de la fe. Hebreos 11:33. Y habla de Moisés, habla del pueblo de Israel. Y acá el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, así como a Samuel y a los profetas. Y por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí estaba Esteban, yéndose con el Señor, pero viendo la presencia de Dios. Seguramente si le preguntaríamos a Esteban, ¿vos cambiás ese momento por seguir viviendo? No, estoy seguro que no. Ese era el momento para él, era el momento de ver la gloria de Dios, ese era el momento de estar en el lugar donde Dios quería que esté. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Los sufrimientos, la obediencia. ¿En qué lugar está el permanecer como Dios quiere? No nos llevemos por lo que vemos. No nos llevemos por este mundo y las corrientes de este mundo. Vayamos en fe. Y seguramente cuando obedezcamos vamos a tener dificultades y van a abundar las dificultades. Pero ¿sabe qué, hermano? Mantengámonos firmes, porque Dios es fiel. Y así como murió Esteban, ¿saben cuántos cristianos más salieron y llegaron a escuchar la palabra de Dios? Se multiplicaban los cristianos. No era uno que había muerto, ese se multiplicó por 100 y por miles. Aleluya, miren lo que es el Señor. Miren si Dios no es fiel. Bueno, vamos a ponernos de pie. Aleluya, Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a cantar una sola vez.
esta canción, vamos a cantarla mirando al Señor. Y vamos a decirle, Señor, yo me voy a apoyar en ti de ahora en más. Voy a confiar verdaderamente en ti. Aleluya.